Pues hoy tengo un tema, una palabra, un mensaje, que el título a lo mejor no te va a gustar mucho, porque le puse a este tema útil o inútil, ¿verdad? Ahí vamos a ver de qué lado me quiero inclinar en la balanza. Y si me acompañas por favor a 2 de Timoteo 2:20, te lo voy a agradecer. Nuevamente te digo, acércate una Biblia, acércate un cuaderno para que tomes notas y puedas después repasar este mensaje, ¿ok? 2 de Timoteo 2:20 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Está muy interesante este texto. No sé si lo meditaste o lo analizaste ahorita que lo estábamos leyendo. Si no, yo te aconsejo que después con más calma le des unas 20 releídas, y Dios tiene un mensaje en este texto muy tremendo para nuestras vidas, ¿verdad? Ok, yo creo que todos sabemos lo que es el libre albedrío. Yo no creo que haya una persona que diga, ¿y eso qué es? O eso con qué se come. Yo creo que todos sabemos lo que es libre albedrío. Y si no lo sabes, déjame decirte que de todos modos, todos los días usamos el libre albedrío, aunque no lo sepas. Pero es bueno que lo sepas, que es el libre albedrío, porque te vuelvo a repetir, todos los días, diariamente, utilizamos el libre albedrío. El libre albedrío es la facultad que Dios nos da, o que Dios nos dio, para decidir entre una cosa y otra, ¿sí? Te lo repito, es la facultad que Dios nos dio para decidir entre una cosa y otra. El diccionario lo define como libertad de resolución o de decisión. Eso es lo que nos dice el diccionario secular. Y en otras palabras, ¿verdad? Lo que significa o lo que quiere decir, o para que nos quede más claro, es que es la libertad para tomar decisiones. Por eso te decía hace unos instantes que todos los días usamos el libre albedrío, porque todos los días tenemos que tomar decisiones. Unos más que otros, pero todos los días tenemos que usar o tomar decisiones que son importantes para nuestras vidas. Yo no sé si estés de acuerdo conmigo. Y te decía que Dios nos dio la libertad para poder tomar decisiones, nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos. En Deuteronomio 30, verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, aquí el Señor nos está dando el libre albedrío, ¿verdad? He puesto delante de ti, ¿verdad? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice el Señor, escoge pues la vida. Hemos hablado de lo que representa la vida y lo que representa la muerte, y a veces muchas personas, ¿cómo quién? Yo no voy a escoger la muerte. ¿Quién va a escoger la muerte? Obviamente que muchos piensan que no es posible que alguien, yo quiero la muerte. No es en sí la muerte como la conocemos, sino que hablamos palabras de muerte, hablamos cosas que no edifican, que no dan vida. El decirle a un niño que eres un tonto, eres un bueno para nada, en vez de darle vida le estamos dando muerte, porque estamos deseando cosas que no son a esa persona. Entonces tenemos que entender que el Señor nos puso la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto nos hace entender que las personas son lo que son por la decisión que en un determinado momento toman con respecto a su vida, ¿cierto o no? Las personas son lo que son porque en un determinado momento decidieron algo, y eso es lo que hicieron. Bueno, pues entonces son lo que son. Un drogadicto es drogadicto porque optó por la droga, ¿sí?
Podemos decir, yo me acuerdo que cuando yo era joven y llegaba a mi casa con unas copitas arriba y mi mamá me decía, oye, ¿por qué tomas? Es que los muchachos no te pusieron una pistola en la cabeza para que tomaras, tú tomaste, tuviste que haber tomado una decisión para hacerlo, no te obligaron. Sí, estabas con ellos estaban tomando, pero me decía mi mamá, no te pusieron una pistola y te obligaron a que lo hicieras. No, yo tomé la decisión de hacerlo. En definitiva, al final el que toma la decisión es uno mismo. Yo no sé si sea claro en esto, ¿sí? Había otras alternativas que pudo haber tomado el drogadicto, mas sin embargo decidió por este camino. Un doctor es doctor porque decidió estudiar, ¿sí? Decidió estudiar, también tuvo otras alternativas, la fiesta, la droga, los placeres del mundo, pero él decidió estudiar, ¿verdad? Y concluyó sus estudios. Tuvo otras opciones, pero él determinó, decidió, ¿verdad?, encauzar su camino, y es doctor porque su decisión así fue. Jesús tuvo que tomar decisiones. ¿Sí? No sé si recuerdas ese pasaje donde el diablo, después de que sale del desierto, le dice, si postrado me adorares, estos reinos del mundo serán tuyos. Tuvo que tomar una decisión de servirle al diablo o de seguir con el plan del Padre. Entonces él dijo, no, ¿sabes qué? No me interesa. El diablo tuvo que tomar decisiones, ¿sí? Decidió seguir cuando era Lucifer, cuando era un ángel de luz. Tuvo que tomar una decisión, o seguir al Señor, someterse a Dios, o ser rebelde, y optó por ser rebelde y fue expulsado, y con él también los ángeles tomaron decisiones. Entonces el libre albedrío es importante entenderlo, porque tú tomas la decisión. Definitivamente a lo mejor los ángeles fueron manipulados por el diablo, pero al final tomaron una decisión de seguirle, y tú todo lo que hagas o todo lo que determines en un determinado momento, tienes, ¿verdad?, la determinación, tú determinas. Es cierto que muchas personas influyen en nuestras decisiones, pero como te decía, al final el que toma la decisión eres tú, ¿sí? O sea, esto no va a cambiar nada de las cosas por lo que sea. Tú al final, el problema es, o sea, ¿dónde radica el problema? El problema radica en las malas decisiones que tomamos. Ese es el problema, que a veces, o por precipitadas o por circunstancias que se están manifestando en nuestras vidas, tenemos que tomar una decisión precipitada, y es muchas veces esa decisión la que nos causa problemas. Entonces tenemos que entender que las decisiones que nosotros tomemos son las que nos van a causar o los beneficios, ¿sí?, o los problemas en nuestra vida, las decisiones. Por eso dijo el Señor, he puesto delante de ti la vida y la muerte, y nos aconseja que tomemos la vida o la bendición para que nos vaya bien y para que nuestra familia, ¿verdad?, también sea bendecida. Déjame decirte por qué te digo esto. Leyendo la palabra en 2 de Timoteo, habla de utensilios, lo que te leía en un principio, ¿verdad?, que unos pueden ser de honra y otros viles. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué puede hacer que un utensilio sea de uso honroso y otro no? Lo veo en relación a que nosotros mismos somos esos utensilios, ¿sí? Somos esos utensilios que a lo que se refiere la palabra. Lo que está explicando Pablo en ese texto de Timoteo está hablando de los siervos, de los, ¿cómo se llaman? De los, pues sí, siervos de Dios, los obreros fieles, de lo que el Señor necesita para la obra. Él se está refiriendo a eso y está explicando. Entonces le pone un ejemplo de los utensilios de honra y los utensilios viles o de deshonra, ¿sí? Entonces digo, bueno, leyendo esta historia, digo, bueno, entonces aquí a lo que se refiere es a nosotros mismos, a los que queremos servirle a Dios, a los que queremos seguir, ¿verdad?, el camino de Dios. Nos está mostrando cómo debemos de ser, cómo el Señor va a confiar y a delegarnos responsabilidades de acuerdo a lo que nosotros somos, o a las decisiones que nosotros tomamos. Posiblemente hemos tomado decisiones de alejarnos del mundo, de dejar las cosas que antes hacíamos y tomar una decisión de seguirle, pero en sí, de todos modos, seguimos tomando decisiones. Tenemos que determinar ser fieles, tenemos que determinar ser fluctuantes, o sea,
de acuerdo a lo que tú decidas, va a ser lo que el Señor va a delegar a tu vida. Las responsabilidades que puedan venir a ti, tú las determinas. Muchas personas pueden decir, ¿por qué a mí Dios no me usa? ¿Por qué a mí Dios no me manda? ¿Por qué a mí Dios...? Porque necesitamos determinar, el Señor tiene que usar vasos, utensilios de honra, utensilios que verdaderamente sean para bendecir. Por eso cuando venimos al conocimiento del Señor, todos lo sabemos, entramos a un proceso, eso todo el mundo lo sabe. No vienes aquí y de la noche a la mañana Dios te transforma radicalmente. Hoy eres así, mañana eres completamente diferente. No, entras a un proceso donde va a empezar el Señor a tratar tu vida, a quitar las cosas que no sirven, a quitar las cosas que no edifican, a quitar las cosas que en vez de bendecir, maldicen, aún sin tú decirlas, aún sin tú, una actitud, un comportamiento negativo, no bendice a las personas. Una actitud que no es grata, en vez de atraer a las personas, las aleja de ti, entonces, o las aleja de nosotros, ¿verdad? Entonces lo que el Señor hace cuando nosotros venimos a ese conocimiento es entrar a un proceso, y es importante saberlo y entenderlo para permitir que ese proceso se genere en nuestras vidas, entregarle todas las áreas de nuestra vida al Señor, para que poco a poco el Señor podría cambiarnos radicalmente con un chasquido de sus dedos. Hoy eres una persona y mañana eres una persona completamente diferente. Pero Dios quiere que tú vayas entregando poco a poco esas áreas que hay en tu vida, esas áreas que te han afectado durante mucho tiempo. Porque cuando tú lo vas haciendo, vas valorando lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que realmente, cuando te costó trabajo hacer esto, cuando te costó trabajo, sabes que lo cuidas, lo proteges para que no vuelva a ser dañado. Cuando no te cuesta trabajo, no te importa si lo usan, si lo agarran, si le hacen lo que quieran. ¿Por qué? Porque no te costó. Entonces Dios quiere que poco a poco vayamos entregando esas áreas. Por eso es importante, si todavía hay áreas en tu vida que no has permitido que Dios entre, nuestra vida es como un condominio, como un edificio con varias habitaciones. A lo mejor ya has permitido que Dios entre algunas, pero hay unas que están todavía cerradas para Dios. No, es que ahí sí no puede entrar Dios porque es un área, un lugar muy oscuro en mi vida y no quiero que, ¿sabes qué? Tienes que entregarle todas las áreas de tu vida. La pastora estuvo compartiendo el miércoles un tema muy importante, ¿verdad? De la frustración. Y a veces por orgullo no queremos reconocer que lo que nos hicieron, que nos causó dolor, y ahí lo tenemos. Entrégaselo a Dios. El Señor, decía ella, el Señor es el que va a tomar la venganza. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, no trates de buscar el momento en pagarle con la misma moneda a la persona que te hizo daño. ¿Sí? Porque eso es lo que muchas veces hacemos, muy bajita o muy despistadamente, vamos a decirlo así, nos vengamos, ¿sí? ¿Cómo podemos vengarnos? A veces pagando mal por mal. Pides un favor, no te lo hacen, pero se le ha de ofrecer. O otra de las formas que generalmente muchos pagan mal por mal es cuando aplicamos la ley del hielo. No le voy a hablar a ver que se le quite. Entonces, esas áreas son las que tenemos que entregarle a Dios y son parte de las decisiones. Hemos dicho muchas veces que el perdonar es una decisión. Ay, Señor, ayúdame a perdonar. ¿Sabes qué? El Señor le dijo a Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar? Le dijo el Señor, le pregunta a Pedro, ¿7, Señor? Le dijo el Señor, no te digo 7, sino aún 70 veces 7. O sea, tienes que tomar decisiones. Eso es lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Y te decía yo leyendo la palabra de Timoteo, donde habla de vasos de honra y vasos de deshonra, o vasos o utensilios viles, decía, bueno, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? Nosotros determinamos ser un vaso de honra, o un utensilio de honra, o un utensilio vil. Y ahorita te voy a explicar un poco más. En Isaías 64:8, de acuerdo a lo que te estoy diciendo, lo que está diciendo Pablo no se está refiriendo a unos utensilios en sí físicos, se está refiriendo al siervo de Dios, al obrero, ¿verdad? Calificado, que tenemos que ser obreros calificados. En Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos.
Tú eres obra en las manos de Dios. Tú eres un utensilio. ¿Para qué? Volvemos al punto de por qué, si tú te has preguntado por qué Dios me llamó a su camino, por qué Dios me habló a su obra, porque Dios te quiere usar, porque en las manos de Dios eres un utensilio, ¿verdad? Eres una vasija que el Señor quiere que sea de bendición para otros. ¿Sí? Pero en ti tú determinas si eres una vasija de honra o una vasija de deshonra, o vil, como dice la palabra, ¿sí? Déjame decirte que el nivel social que tengas no determina si eres de honra o eres vil. A lo mejor es entre más nivel social tenga, pues una persona de respeto. No, eso no determina. Puede ser una persona de un extracto social muy bajo y puede ser una persona de honra, porque puede haber más cualidades que Dios encuentre en una persona de ese nivel que en las que están muy altas. Eso no determina, y ahorita lo vamos a ver qué es lo que determina que sean de honra o que sean viles. Por eso te puse en el tema útil o inútil, porque nosotros determinamos eso. Aunque uno diga, no, yo no quiero ser inútil, pero a veces con nuestro comportamiento determinamos cosas sin nosotros estar conscientes de eso. En 2 de Timoteo 2:20, te vuelvo a repetir el texto que te leía en un principio, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la diferencia entre uno y otro? Lo que hace la diferencia entre uno y otro es el contenido que éste tenga. ¿Sí? No sé si me explique, te lo repito. Lo que hace la diferencia entre uno y otro es el contenido que éste tenga. No importa del material que esté hecho, ¿sí? Aquí se tiene que volver a poner en práctica nuestra capacidad de decidir, ¿sí? Le podemos poner cosas buenas o cosas malas. Eso es lo que hace la diferencia. Puede ser una copa de oro o una copa de barro, pero la copa de oro es vil, es de deshonra, y la de barro es de honra, de acuerdo a lo que contenga. Eso es lo que nosotros tenemos que decidir. ¿Qué le pongo a esta vasija? ¿De qué lleno esta vasija? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Resentimiento, odio, falta de perdón. ¿Qué le estás poniendo a esa vasija? ¿Le pones amor? ¿Le pones bendición? ¿Qué es lo que le estás poniendo a esa vasija? Porque muchas personas pueden decir, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor conoce nuestros corazones. A Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra que todo lo que sembremos, también eso cosecharemos. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Podemos tener apariencias, porque lo que muchas personas hacen es la apariencia, ponerse apariencias de piadosos, apariencias de buenas personas, pero su interior está, el Señor Jesús lo decía, por fuera son sepulcros blanqueados, se ven muy bonitos, muy decorados, pero por dentro están llenos de podredumbre, de gusanos. Así hay muchas personas, y la misma Biblia nos alerta de ese tipo de personas, ¿verdad? Cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos apóstoles, de aquellas personas que vienen con una apariencia de piedad, pero por dentro están mal. Pero porque ellos han decidido meter cosas negativas. Hay personas que van a las congregaciones y causan problemas porque traen chismes, murmuraciones, críticas, y esas cosas destruyen, y no están destruyendo una congregación, están destruyendo la obra de Dios. Uno determina que si tú eres una persona que te llenas de amor, que te llenas de ese gozo, de esa paz de Dios. O sea, yo no sé si tú has conocido personas que vas a visitarlos y se respira en su casa una paz tremenda, y te estás tan a gusto que no te quieres ir de ese lugar porque hay algo que se percibe, que se respira en el ambiente. Pero vas a otros hogares y, ay Señor, más tardas en llegar que en quererte ir, porque se siente una pesadez, una revolución. Porque cada quien determina qué lleva a su casa, cada quien determina qué pone en su vasija, cada quien determina. Por eso decía Pablo que nos presentemos ante el Señor como obreros calificados.
¿Y cómo es ese obrero calificado? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? La diferencia entre uno y otro es el contenido que éste tenga. El apóstol Pablo se está refiriendo en sí a una vasija no como tal, sino a nosotros mismos como siervos de Dios. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Nosotros somos esas vasijas o esos utensilios que Dios quiere usar para el ministerio, amados. Ahorita hay tantas personas, y te lo paso al costo, que están cayendo en una desesperación, están cayendo en desánimo, en frustraciones, en depresiones, amado. Y si tú eres una persona que tienes el Espíritu de Dios, que tienes el gozo de Dios, que tienes la paz de Dios, amados, puedes hacer muchas cosas. Dios te puede usar en estos momentos para traer ánimo, así como Nehemías, cuando el pueblo de Israel en Jerusalén estaban tristes, decaídos, porque las murallas habían sido destruidas. Así hay muchas murallas en estos días destruidas, que no tienen ánimo para nada por las circunstancias que se están viviendo, pero tú tienes esa presencia de Dios que puedes ir a animar a aquellas personas que están pasando por esos momentos de tribulación, por esos momentos de desesperación. Tú eres un vaso, tú eres un utensilio de honra, si es que has metido lo que es necesario, porque te vuelvo a repetir, depende mucho de lo que le vertimos a ese utensilio. Te decía, ¿qué hace una copa de oro y una copa de barro? ¿Cuál sería el utensilio honroso? ¿La de oro por ser de oro o la de barro por ser de barro? Porque acá, pues es que esta es de barro y el barro representa a lo mejor humildad, pero a lo mejor la de barro está llena de amargura, de tristeza, ¿sí? O al revés, la de oro por ser de oro es la de honra, ¿no? Y a lo mejor está llena de cosas negativas, de murmuraciones, de traiciones. Es un utensilio de deshonra. Nosotros decidimos qué ponerle a esa vasija. En 2 de Timoteo 2:15 le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, fíjate lo que dice aquí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? O sea, que vas con la libertad de todo del mundo a presentarte ante Dios, porque no hay nada que obstaculice ir a la presencia de Dios, ¿sí? Procura, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? O sea, aquí aquí lo que se está refiriendo Pablo, porque más adelante le dice de los utensilios de oro, plata y de barro. Eso es antes de ese texto de que te estoy hablando. Pablo le dice a Timoteo: preséntate con diligencia, aprobado delante del Señor, ¿sí? Entonces después le explica lo que es los utensilios, para que se dé una idea de que él determina, Timoteo determinaba el contenido, ¿verdad?, de esa vasija. Hoy quiero mostrarte un utensilio que fue usado con dos fines diferentes. Uno dio honra y otro dio, pues no fue de honra, fue vil o de deshonra. Este utensilio es una bandeja o un lebrillo usada por Jesús, y la otra es una bandeja o lebrillo usada por Poncio Pilato, ¿sí? Una de ellas tuvo un uso honroso y la otra tuvo un uso vil. El hecho de que Jesús utilizara una de ellas no le da la categoría de honroso, sino el contenido de esas vasijas. Y vamos a ver el contenido de cada una de estas vasijas, lo que representan, ¿sí? Una fue utilizada para lavar los pies de los discípulos y la otra para lavar las manos de un gobernador romano. Pero en sí es un mismo utensilio, que los dos se utilizaban para lo mismo, ¿verdad? A lo mejor en ocasiones lo utilizaban para lavar los pies a los visitantes, porque esa era una tradición del pueblo de Israel, que cuando llegaba un visitante en una forma de honra, le lavaban los pies. Por eso cuando Jesús entra a aquel lugar donde la mujer vierte un perfume y ahí el anfitrión se molesta porque le dice: cuando entré no me lavaste los pies, y esta mujer lo está haciendo con el perfume y, ¿verdad?, enjugándolo con sus cabellos. Entonces era una tradición
Entonces se usaba tanto para lavar los pies de los visitantes como para lavarse las manos, ¿no? Entonces aquí lo están usando dos personajes, uno fue Jesús y otro es Poncio Pilatos, pero el contenido de esta vasija determina el por qué uno fue de honra y por qué el otro fue de deshonra, o por qué fue vil. En Mateo 27, 24, si me acompañas por favor, Mateo 27, 24, yo no sé por qué, amados, durante las transmisiones que estamos haciendo en vivo, el tiempo se nos va más rápido. Cuando predico presencialmente es como que se me alarga más el tiempo, pero bueno, Mateo 27, 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Sabes por qué utilizó Pilatos este utensilio o para qué lo utilizó? En primer lugar, para eludir responsabilidades. En segundo lugar, para lavar sus culpas. En tercer lugar, para calmar su conciencia. Y en cuarto lugar, para justificar sus malas decisiones. ¿Sí? Para eludir responsabilidades. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, en broma posiblemente, pues yo como Pilatos me lavo las manos? Yo no sé si tú lo has hecho, si tú lo has dicho, hay que reflexionar en esto, porque lo que estamos haciendo con esa expresión es eludir o tratar de eludir responsabilidades. Tú te estás lavando las manos, tú dices: yo no tengo culpa alguna, yo no sé, a mí no me pregunten, yo no sé, yo como Poncio Pilatos me lavo las manos. Sí, cuando lo hacemos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es eludir responsabilidades. Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente, mas sin embargo lo sentenció a muerte. Todos lo sabemos, lo sentenció a muerte. Aquí está eludiendo una responsabilidad. Lucas 23, 14 dice: le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos, ¿verdad?, que lo acusáis. ¿Cuántas veces sabemos que lo que estamos haciendo está mal? Y para eludir nuestras responsabilidades, optamos por lavarnos las manos. ¿Sí? A mí ni me vean, yo no sé nada, a mí no me dijeron, ese no es problema mío. Si tú haces esas expresiones, aunque no lo digas, te estás lavando las manos. ¿Sí? Porque todos tenemos una responsabilidad, todos, y más si sabemos que lo que estamos haciendo no era correcto. Bueno, no participes en esas cosas negativas. Este hombre participó, tenía el poder, tenía la autoridad para verlo exonerado del delito que lo acusaban, mas sin embargo él se dejó llevar por lo que las personas decían. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que otros hablan, por lo que otros consideran, y nosotros nos vamos. Entonces, amados, y para justificar lo que estamos haciendo, yo como Poncio Pilatos me lavo las manos. Entonces es una irresponsabilidad. Eso se le llama irresponsabilidad, cuando no atendemos lo que realmente debemos atender, o que seguimos pues lo que otros, ¿verdad?, están expresando. Es una irresponsabilidad de nuestra parte. No participemos en las cosas negativas y no vamos a tener la necesidad de pensar de esta manera. ¿Sí? Si adoptamos esta actitud, nos estamos haciendo viles y despreciables. El segundo punto, ¿verdad?, el punto número 2, lavar tus culpas. En Lucas 23, 24 dice: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Fíjate, hacer lo que otros dicen hacer y no hacer lo que realmente tú tienes que hacer. Porque le importa más lo que la gente piense, lo que la gente diga, que lo que realmente es lo correcto hacer. ¿Sí? Cuando uno actúa de esa manera, obviamente que no está siendo uno responsable con sus propios actos. Aquí tomas tú la decisión. Lo hemos dicho en muchas formas. Si tú participas de comentarios negativos, si tú participas de situaciones que no son correctas y sabes que no está bien, pero bueno, es que todos lo están haciendo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Sabes qué? Estás dejando que otros determinen
¿verdad? Porque tú no tomas tus propias, estás decidiendo hacer algo que no debes de hacer. Entonces te decía en un principio que lo que lo hace de honra o lo que lo hace vil es lo que contiene, el contenido que le ponemos. Entonces esas cosas no son las correctas. Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Te decía en un principio que cuando tú abres tus oídos a chismes, murmuraciones, difamaciones, críticas, etcétera, etcétera, y te quedas callado, sobre ti recae una responsabilidad, porque pudiendo haber hecho lo contrario o lo correcto, no lo hiciste, y por esa causa, ¿verdad?, de juzgar de acuerdo a como los demás te piden que juzgues y se cometen errores, lo más fácil es lavarse las manos, definitivamente. Pilato pudo haber hecho lo correcto, pero se dejó llevar por lo que los demás decían. El punto número 3 es calmar su conciencia. En Mateo 27:19 dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Sí? Para calmar nuestra conciencia, pues nos lavamos las manos. ¿Sí? Amados, las decisiones mal tomadas nos traen cargos de conciencia. No vas a estar tranquilo, pude haberlo hecho de diferente manera, pude haber evitado esta situación, y te traen cargos de conciencia. Pero para que eso no te esté atormentando, entonces lo más fácil es decir: yo me lavo las manos. En estos casos lo más recomendable es reconocer mi culpa y pedir perdón, y más cuando terceras personas salen afectadas. Recuerda que es de humanos equivocarse, pero es de sabios reconocer los errores. Así que, amados, las decisiones las tomamos, y no podemos decir que nos vemos obligados, ¿verdad? Porque en definitiva el que tienes que tomar la decisión eres tú. Tú sabes lo que le pones a la vasija. Y punto número 4, justificar sus malas decisiones. En Mateo 27:24 dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Sí? Yo lo voy a condenar, yo lo voy a mandar a la cruz, a que lo crucifiquen, pero, ¿verdad?, yo soy inocente. No era inocente, porque él lo está juzgando, él lo condenó a esa muerte. O sea, aunque él dijera yo soy inocente, pues es que a mí me dijeron, a mí me obligaron. No, ¿sabes qué? Si tú sabías que lo que se estaba haciendo no era lo correcto, entonces no puedes decir que eras inocente. No puedes. Hace poco decía un dicho que en México usamos: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Sabía que la decisión que estaba tomando era incorrecta para él, y fue más fácil lavarse las manos que actuar correctamente. Esto es lo que hace un utensilio deshonroso o vil, no de lo que está hecho, sino de lo que contiene, ¿sí? O el fin que se le esté dando a ese utensilio. Ahora vamos a ver la bandeja o el lebrillo que utilizó Jesús. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 4, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sí? Jesús lo utilizó en la forma que el Señor utiliza este lebrillo o este utensilio, es para honrar a sus discípulos. Todos sabemos esto. El Señor, en una forma de humildad, Él se despoja de su túnica y pone el lebrillo, pone la vasija para lavar los pies de los discípulos. O sea, para limpiar las impurezas, ¿verdad? También la utilizó para mostrar y enseñar humildad. El Rey de Reyes lavando los pies a los discípulos, cuando los discípulos tenían que haber sido los que le lavaran los pies al Rey. Mas sin embargo le está diciendo: yo no vengo a ser servido, sino a servir. Y lo está demostrando con hechos, no con palabras, no con pensamientos. Dios va a lo que va y nos pone los ejemplos claros para poder entender el plan de Dios en venir a la tierra, enseñarnos cuál
cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Nosotros tenemos que tomar las decisiones, porque lo que ya Él hizo, ya lo hizo y no lo va a volver a hacer. Lo hemos dicho muchas veces, yo te lo he enseñado en algunas ocasiones. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y estaba ya en sus últimos momentos, cuando su último suspiro, lo último que dijo, consumado es. Y dice la Biblia que cuando Él expresó esta palabra, ¿verdad?, entregó su espíritu al Señor. Muchas veces pedimos a Dios que cambie, que nos ayude en esto. Mira, amados, ahorita ya no depende de Dios, depende de las decisiones que nosotros tomemos. El Señor ya no va a venir a morir nuevamente por nosotros. El Señor ya lo hizo. Cuando le decía al Padre, Padre, consumado es, le estaba diciendo al Señor, Señor, lo que yo tenía que hacer ya lo hice. Ahora ya no depende de mí, ahora depende de las decisiones que ellos tomen. Ellos van a ser de honra o de deshonra, de acuerdo a la decisión que tomen, de acuerdo a lo que venga a sus vidas, de acuerdo a lo que introduzcan en esa vasija. Yo necesito obreros calificados y voy a usar a los que verdaderamente estén poniendo las cosas correctas en su corazón. Si hay tristeza, si hay amargura, si hay falta de perdón, que es algo que no se puede borrar, por más que lo predicamos, por más que lo decimos, hay gente todavía con resentimientos, con odio, con rencor, con situaciones negativas en su interior. Hablamos de mensajes que predicamos de sanidad interior, congresos, seminarios, conferencias donde se habla y la gente pasa porque tiene necesidad de ser sanados, pero más tardan en pasar que volver a retomar las mismas cargas, los mismos resentimientos. Entonces Dios quiere vasos de honra, vasijas que se puedan utilizar, no como Poncio Pilatos, que se lavaba las manos para eludir responsabilidades. Esa vasija no va a poder ser, no va a ser útil a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas negativas en su interior, y el Señor nos está mostrando en ese acto que hizo, esa bandeja que Él tomó, nos está mostrando que Él está poniendo, ¿verdad?, honra. Dice la palabra, honra a quien honra, respeto a quien respeto. Hay que respetar, hay que honrar a los que verdaderamente tenemos que honrar, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos está enseñando, para limpiar impurezas, para sanar nuestro corazón. De hecho, la palabra dice que el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar, para libertar, para echar fuera demonios. A eso vino el Señor, y eso es lo que nos está enseñando. Necesitamos limpiar nuestros corazones, necesitamos sacar todas las impurezas que la vida, que el enemigo ha puesto en nuestro corazón. Tú decides si seguir conservando los resentimientos, las cosas negativas, o cambiarlo radicalmente. ¿Quieres ser un vaso de honra? ¿Quieres ser un vaso útil para el Señor? Saca todo lo que hay. Hay que reconocerlo. Amado, déjame decirte, te lo he contado muchas veces, te he contado mi testimonio. Tuve problemas de alcoholismo, ¿sí? Y cuando me decían que era alcohólico, lo negaba. Y mientras lo estuve negando, no pude buscar ayuda. No me acercaba a quien me pudiera ayudar, porque yo no reconocía que yo era un alcohólico. Hasta el momento que yo reconocí que era alcohólico, te dije, ¿sabes qué? Ya no puedo con este problema, voy a la presencia de Dios a buscar ayuda. En el momento que yo reconozco que estoy mal en una área, voy a la presencia de Dios. Yo no puedo con esto. Yo no puedo sacar esta situación porque ya salió de mi control. Y yo quiero, es ahí tomar la decisión. O sigues como estás, o vas a la presencia de Dios para que te sane, para que te restaure, para que cambie, para que modifique radicalmente tu vida. Nadie lo va a hacer, ni buenas predicaciones, ni buenos consejos. Lo que va a ser posible va a ser la decisión que tú tomes. Por consejos no paramos, por predicaciones no paramos. Hay muchos conferencistas, hay muchos predicadores, hay muchos temas tremendos que nos sirven pero es la decisión que tú tomes. Es la decisión que lo que tú viertas a tu vasija, es lo que te va a hacer de honra o lo que te va a hacer de deshonra. Así que, ¿qué otras cosas? Para mostrar y enseñar humildad y para servir. Para eso utilizó el Señor esa vasija. En 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Oye esto, si alguno se limpia, necesitamos decidir. La misma palabra dice en 1 Juan 1:9, 1:8, no recuerdo el texto exactamente, pero dice, ¿verdad?, que el Señor es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos, pero tú tienes que tomar la decisión de ir a la presencia del Señor y decir: Señor, he tratado y vengo a tu presencia y quiero romper estas cadenas y quiero romper estas ataduras que no me han dejado fluir, que no me han dejado avanzar. Sigo en el mismo camino, volteo hacia atrás y veo que sigo en el mismo lugar, voy escudriño los años y digo que sigo en el mismo lugar. Quiero cambiar, Señor, quiero ser radical en lo que estoy haciendo, quiero servirte, quiero, Señor, verdaderamente hacer lo que tengo que hacer. Para algo me llamaste. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Repite conmigo: instrumento para honra, santificado, útil. Es de ahí donde saqué el tema: útil o inútil. ¿Quieres ser como Poncio Pilatos, lavándote las manos por cada situación que se presente que no quieras afrontar? Tu calidad va a ser inútil, porque Dios no te va a usar nunca, porque Dios no te va a dar esa confianza. ¿A quién le va a dar esa confianza cuando por cualquier cosita se lava las manos? Es que yo no sé, no era mi responsabilidad. Aunque no sea tu responsabilidad, somos un cuerpo en Cristo, todos tenemos una función, ¿verdad? Y tenemos que apoyarnos unos a otros. Es que eso se lo delegaron a aquel. Yo no sé, yo me lavo las manos. Dice: Señor, está bien, ahí te quedas. Sigue siendo así, síguete lavando las manos. Pero más el que dice: ¿dónde me pongo, Señor? ¿Qué hago? ¿A quién hay que ayudar? ¿Qué hay que hacer, Señor? Un vaso de honra, porque tiene un corazón de servicio, porque tiene un corazón de servirle, de siervo, de obrero calificado para la obra de Dios. Ya basta de estar pensando que va a venir un libertador que nos va a sacar de todas esas circunstancias. Depende de ti, de las decisiones que tomes. No de la gente, de tus decisiones. Yo tomo mis decisiones, pero mis decisiones son mías y las tuyas tienen que ser tuyas. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto. Oye esto: y dispuesto para toda buena obra. Esté como estén las circunstancias, estén como esté la pandemia, dile al Señor: aquí estoy, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué hago, Dios? ¿Dónde me pongo? ¿A quién hay que ir a liberar? ¿A quién hay que ir a restaurar? ¿A quién hay que ir a sanar? Señor, aquí estoy. Me presento ante ti como obrero calificado. Jesús sabía que tenía que partir a la presencia del Padre y tenía que hacer de sus discípulos esos instrumentos de honra. Les estaba enseñando con el ejemplo, les estaba enseñando con las acciones. No les dio un curso, ¿verdad? No les dio un curso teórico de cómo se van a hacer las cosas. No les dio un curso. El Señor fue práctico, a la práctica, a lo que tenían que hacer. Alimentar a los 5,000. Miren, bueno, vamos a hacer esto. Cuando les tengan esa necesidad, cuando se presente, los van a acostar, los van a separar y luego van a orar por un pan. No, el Señor dijo: denles de comer ustedes. Los discípulos: ¿y nosotros cómo? Dice: a ver, tráiganme lo que tengan ahí a la mano, unos panes y unos peces. Ora por ellos, se los entrega y en sus manos se empezaban a multiplicar. Porque no de repente aparecieron los miles de panes para alimentar a los miles de personas. Conforme iban tomando un trozo, el pan se iba multiplicando. Así como la harina de la tinaja de la viuda. Yo me imagino que cuando la viuda sacaba un puñado para hacer una torta y volteaba: ¡ay, más harina! Más tarde iba y sacaba otro. Y nunca se escaseaba. Yo no creo que se le aparecieron 20 costales de harina en su casa. Pero cada que iba y sacaba un puñado de harina de la tinaja, volteaba y la tinaja tenía la misma harina o un poco más. Y el aceite le vaciaba a la harina para hacer la torta y volteaba y el recipiente con aceite. Les estaba enseñando en la práctica, no en la teoría. Amados, nos han enseñado mucha teoría. Hay que llevarlo a la práctica. Las palabras ya hay que dejarlas de expresar. Dice la palabra que no seamos oidores sino hacedores. Tenemos que ir a la práctica. Este mundo se va a liberar, se va a cambiar con prácticas, con acciones, con hechos, amados. También utilizó el hebrillo para mostrar y enseñar a sus discípulos humildad. El corazón de servicio
que deberían de tener. En Mateo 20:27 dice: y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice la palabra, amados, podemos encontrar muchos textos donde nos habla del servicio, dones, hay dones de servicio, amados. Dile al Señor: Señor, dame un don, a mí me cuesta trabajo, dame un don de servicio. Dice la palabra que todo lo que hagamos para Dios, lo hagamos como para Dios. ¿Por qué dice esto? Porque si yo les digo: oye, ¿podrías hacer esto para mí? A lo mejor lo vas a hacer como caiga. Pues tengo prisa y hay como quede. A fin que es para el pastor. Pero si decimos es para Dios, lo tenemos que hacer con excelencia. Lo tenemos que hacer con dedicación, con esmero, porque es para el Rey de Reyes, el que se merece todo, el que me ha dado todo, el que me proporciona todo. Él no merece que le haga las cosas, hágala y se va, al como caiga. Necesita excelencia nuestro Rey, necesita excelencia y nos lo está enseñando. Él no permitió que otros fueran, Él lo hizo. Yo no vengo a ser servido, sino a servir. Dio órdenes, claro que dio órdenes, vayan aquí, vayan allá, pero Él hacía las cosas para enseñar en la teoría, no en la práctica, no en la teoría. Te decía también, me brinqué un punto, ¿verdad? Para limpiar las impurezas de los discípulos. Lo primero que tenía que hacer era limpiar ese corazón. Creo que ya te lo he compartido, ¿verdad? Pero uno de los temas, y me gusta mucho ese tema, porque habla de, para poder sanar, necesito primeramente ser sanado yo. ¿Cómo puedo yo? El Señor dijo, ¿verdad? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Es difícil, ¿no? O a lo mejor ya conociendo el camino, a lo mejor no tanto, pero no es fácil. O sea, yo para poder sanar, para poder, primeramente, ¿cómo le puedo decir a una persona: mira que la amargura, que la tristeza no son de Dios? Cuando yo estoy amargado, cuando yo estoy resentido, cuando yo estoy con problemas emocionales en mi corazón, yo tengo que sanar. ¿Quieres ser un buen soldado? ¿Quieres ser un obrero calificado? Nos lo está enseñando. Depende de lo que le metemos. Depende, el utensilio es de honra o es de deshonra, de acuerdo a lo que le metemos. Y eso es decisión de nosotros. ¿Qué le meto? ¿Qué le pongo? ¿Sí? Viene una persona a decirme cosas que no debo y yo le escucho, yo le atiendo. Yo estoy decidiendo, yo le puedo decir: ¿sabes qué? No me interesa. Decido a no escuchar cosas negativas, decido no escuchar cosas que no me edifican, decido no hablar palabras que no son convenientes. Dice la Biblia que de cada palabra ociosa que salga de mi boca voy a entregar cuentas, así que mejor decido no decirlas, no hablarlas, no mencionarlas, porque yo no quiero poner cosas que hagan de este utensilio un utensilio de deshonra. Yo quiero que este utensilio, yo quiero que el Señor diga: wow, este es un utensilio de honra, porque a donde yo lo mande va a ser honroso lo que se va a hacer. Pero ¿a quién le corresponde? Te decía yo que Dios ya hizo lo que tenía que hacer, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Lo demás ya depende de nosotros. ¿Quieres estudiar, los jóvenes? ¿Quieren estudiar? No depende de tu papá, de tu mamá. Es que mis papás no tienen dinero. Bueno, pues trabaja. Si quieres verdaderamente alcanzar una profesión, muchos jóvenes se han solventado sus propias necesidades, sus propios gastos. Bueno, es responsabilidad de los padres, sí, pero si los papás no están teniendo la capacidad para poderlo hacer, pero tú tomas la decisión de que quieres estudiar, pues es que mis papás no pudieron darme estudios, pues por eso me fui a las drogas. Qué salida tan fácil, ¿no? Qué salida tan sin chiste. Nosotros determinamos. Por eso te empecé hablando de libre albedrío, porque todos lo tenemos. Dios nos dio ese derecho, nos dio esa facultad para poder tomar nuestras propias decisiones. Y como te decía, cuando yo llegaba con mis copitas arriba, adentro, y me decía: ay, mijito, me decía mi madre, ¿por qué tomaste? Es que los muchachos que te pusieron una pistola en la cabeza.
No, pero fue decisión tuya. Tú decidiste tomar la cerveza, tú decidiste tomar el trago que te ofrecieron, pudiste haber dicho que no. Nosotros todos somos responsables de nuestros propios actos. No vengamos ahora con que no, yo me lavo las manos, yo no sé, a mí ni me echan la culpa. Amados, eso no es lo que Dios busca de nosotros. Aun cuando no tienes punto de comparación, dime cuál de los dos utensilios se le dio un uso honroso, al del Señor Jesús o al de Poncio Pilatos. No depende del utensilio, sino del contenido o uso que se le dé. No depende del utensilio. A lo mejor dices, sí, pues es que sus papás eran ricos, ¿verdad? Está como Gedeón cuando llega el Señor y dice, varón valiente y esforzado. Ya se estaba lavando las manos. Es que soy pobre. Es que soy el más pequeño de mi casa. ¿Y quién te preguntó eso? Toma la decisión, enfrenta a tus enemigos, enfrenta tus responsabilidades, enfrenta a aquellos que te están causando daño en la vida. Pues ahorita voy, no, ¿sabes qué? Ahí está la presencia de Dios. Dice la palabra que suya es la venganza, que Él pelea nuestras batallas. Mía es la guerra, dice el Señor, yo pagaré. No es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice la palabra. Pero nosotros determinamos, ¿sí? Si la presencia de Dios está a todo lo que da en tu vida, ¿verdad? Tienes facultades para tomar decisiones buenas. Si no está la presencia de Dios, el enemigo va a venir a hablarte a tu oído y te va pero de todos modos, aunque el enemigo te hable, el que toma las decisiones eres tú. No sé si me explico. No depende del utensilio, sino del contenido. Por eso te decía yo, y la conclusión es, ¿quieres ser útil o quieres ser inútil? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te lo voy a leer. Nada más déjame encontrarlo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que no el enemigo hace días atrás te hablaba de pecados ocultos. Si tienes pecados ocultos, el diablo te va a avergonzar. Dice aquí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la forma en la que Pablo le aconseja a Timoteo que se presente. Por eso dice, depende, puede ser un utensilio de oro, puede ser uno de plata, puede ser uno de barro, puede ser uno de madera, no importa el utensilio, pero puede ser de honra o de deshonra, dependiendo de lo que le pongas adentro. ¿Y quién determina eso? Uno mismo. Aunque haya influencias, como te decía hace rato, aunque haya influencias de personas que te están, en definitiva el que toma la decisión final eres tú. ¿Qué quieres? ¿Útil o inútil? Toma la decisión.